Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El agua es uno de los recursos naturales más valiosos e indispensables que la naturaleza proporciona al ser humano. Es tal su importancia que durante años ha sido fuente de conflictos sociales y debates en muchas partes del mundo. Analistas ambientales señalan que actualmente Guatemala posee cantidades suficientes de agua para abastecer a la población actual. Solo los cuerpos de agua utilizable que tiene el país poseen el equivalente a 84.991 millones de metros cúbicos de este recurso, suficiente para llenar 300 veces el lago de Amatitlán. Sin embargo, en países con una precaria institucionalidad y poca capacidad de planificación para el futuro como Guatemala, la mala gestión de los recursos hídricos pone en peligro la calidad y disponibilidad de los mismos. Esto limita sus posibilidades de uso como consumo humano, riego, generación de energía e industria. Las condiciones en las que se encuentran las fuentes hídricas del país deben preocuparnos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social asegura que más del 90% de las fuentes de agua del país tienen contaminación bacteriológica y residuos fecales. La pobreza, desnutrición y seguridad alimentaria son problemas que están íntimamente relacionados con el acceso al agua potable. En Guatemala, el 58.16% de los hogares del área rural y el 90.46% de los hogares del área urbana tienen acceso a agua entubada. Sin embargo, más del 50% no contiene los niveles adecuados de cloro y más de una cuarta parte presenta contaminación bacteriológica. El hecho de que contemos con suficiente recurso hídrico para abastecernos hoy no quiere decir que no debemos preocuparnos por el futuro, pues factores como la descontrolada deforestación, el cambio de uso de la tierra, las tierras sobreutilizadas, la contaminación, la pavimentación de áreas urbanas que afectan los procesos de recarga de los cuerpos de agua y, por supuesto, fenómenos asociados al cambio climático, amenazan seriamente la disponibilidad de agua utilizable que podamos tener en el futuro. Buenas noches, bienvenido al programa Dimensión. En esta ocasión el doctor Dionisio Gutiérrez, por razones de fuerza mayor, no puede estar en el programa. Sin embargo, su servidor está como moderador invitado para tratar un tema fundamental, no solo para Guatemala, sino para el mundo entero, que es la problemática del agua. Y para ello, pues, contamos con expertos que nos pueden ayudar muchísimo a poder aclarar este problema y sobre todo ver qué podemos hacer para solucionarlo. Contamos con la presencia del doctor Edwin Castellanos. Él es codirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. Dicho centro es miembro del Global Water Partnership o Asociación Mundial para el Agua. Bienvenido, doctor. Gracias. El ingeniero Raúl Maaz Ibarra, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente IARNA de la Universidad Rafael Andívar. IARNA es miembro del Observatorio Ambiental de Guatemala. Bienvenido también, ingeniero. Gracias, muy amable. También contamos con la presencia del ingeniero Jorge Chapas, que es cofundador y director ejecutivo de la Red de Amigos de la Naturaleza RANA, a quien también le damos la bienvenida. Y contamos también con la presencia del doctor Manuel Basterrechea, doctor en Ingeniería Civil con especialización en Hidrología, miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala y miembro del programa de Aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias. Bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por aceptar la invitación. Hay algunos datos que cuando uno ve este tema realmente preocupan y ayudan a ver, digamos, la dimensión que pueda tener. 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, lo cual es casi un sexto de la población. El uso del agua en el mundo se ha incrementado en más del doble de la tasa de crecimiento poblacional en el último siglo, lo cual nos da también una idea de la presión que pueda estar teniendo el crecimiento poblacional sobre el uso del agua. Y esta cifra es realmente dramática. Cada 20 segundos muere en el mundo un niño a causa de la falta de saneamiento. Y esto representa 1.500 millones de muertes prevenibles al año. Esto nos da una idea, digamos, de la dimensión que pueda tener este problema. En Guatemala, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la radiografía, digamos, de los recursos hídricos que nosotros podemos tener, del acceso que pueda tener la población al agua? Doctor, por favor. Pues definitivamente las cifras que usted menciona a nivel mundial son alarmantes, como usted lo decía.
Interesantemente, Guatemala, estando en un área tropical y en un área donde tenemos convergencia de varios frentes de clima desde el Atlántico y el Pacífico, realmente estamos en un lugar privilegiado en términos de abundancia de agua. Lo que menos nos falta acá es agua en términos de lluvia, y los estudios muestran que realmente apenas utilizamos del 10 al 15% del agua disponible en el país. Entonces nuestro problema realmente no es falta de agua como ocurre en otras partes del mundo. Nuestro problema realmente es un mal manejo de ese recurso, y también obviamente tenemos situaciones de escasez local o temporal debido a una larga periodo seco, por ejemplo, ¿no? Desde noviembre hasta marzo, abril, pues tenemos falta de lluvia, y en ese periodo pues tenemos un poco más de escasez, especialmente en las regiones de mayor consumo, como son la ciudad capital, la costa sur. Entonces, en conclusión, Guatemala tiene bastante recurso hídrico, pero bastante mal manejado, y eso nos resulta en problemas especialmente regionales, locales, en ciertos lugares del país, y también en algunos momentos del año. ¿Alguien más que quiera complementar, digamos, la radiografía del país? Digamos que la figura que se plantea es que Guatemala es un país excedentario en agua. El 70% o 75% del país tiene una relación de evaporación y lluvias bastante positiva. Es decir, es un país que es excedentario del agua. Nosotros damos agua a Belice, a El Salvador y a México. Es decir, muchas de las economías fronterizas dependen del agua que nosotros generamos para otras realidades. El tema está en dos puntos, creo yo. Uno, la calidad del agua, que también es un factor que está siendo terriblemente afectado, y el acceso al agua. Hay grupos, como decía Edwin, que no tienen acceso al agua porque el agua es un recurso que no está distribuido de manera uniforme, ni en el tiempo ni en el espacio. Entonces hay lugares del país que tienen bajos volúmenes de disponibilidad de lluvia, por ejemplo, el famoso corredor seco, o las zonas secas y muy secas del país donde llueven 600 milímetros al año, versus regiones como las Boca Costa o la llamada zona reina en el norte del país, donde llueven entre 6 y 7 metros de lluvia al año. Y en el año el comportamiento también va cambiando. Hay momentos donde tenemos excesos de lluvia y hay etapas donde tenemos déficit de agua. Eso de alguna manera debería llevarnos a reflexionar sobre una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema societal, que es que no cosechamos agua. Es decir, no tenemos infraestructura donde almacenar volúmenes de agua, y eso lo estamos viendo justamente ahora. Es decir, nuestra agricultura depende, una buena parte de nuestra agricultura depende de las lluvias. Y en este largo verano, que tiene solo unos cuantos días de lluvia a lo largo de este año, pues las crisis de producción de granos básicos, sobre todo de maíz, se están exacerbando, porque no tenemos depósitos donde almacenemos el agua. No hay presas, por ejemplo. Quizá producto de que somos un país que siempre ha estado acostumbrado a tomar el agua que existe en un momento determinado en las cercanías de nuestras áreas de producción o nuestras áreas donde vivimos. Pero esta situación está cambiando y se va a ir exacerbando un poquito más en la medida que el impacto del cambio climático vaya asentándose más en esta región. Las proyecciones son de que, por lo menos las proyecciones que hemos hecho en el instituto, marcan que para el año 2080, esa relación de país excedentario en agua se haya revertido y seamos un país que tenga déficit de agua en aproximadamente un 70% de su territorio. Creo que esos impactos ya empiezan a percibirse y que nos obligan a empezar a planificar cómo vamos a hacer para tener agua en el futuro cercano. Yo quisiera agregar que creo que debemos empezar por distinguir entre la
escasez física, ¿verdad? Y la escasez económica. Como bien decía Edwin, y lo decía usted con los datos al inicio, la escasez física no es tal. 2/3 partes del planeta prácticamente tienen agua. La precipitación neta, digamos, que queda restada a la evaporación que ocurre en el planeta es suficiente como para dotar de agua a los 7.000 millones de personas que habemos en el mundo. Prácticamente lo que hay de agua, digamos, vendría siendo más o menos 19.000 litros per cápita a nivel mundial. Y sin embargo, lo que consume, digamos, una persona diariamente son 1.300 litros nada más. La escasez física viene siendo también cuestionada o podría ser debatida ya con las nuevas tecnologías que existen. Una de ellas, digamos, el slingshot, que le llaman, ya es una tecnología que permite purificar agua. Y una de las últimas tecnologías también patentadas por una firma de creación de tecnología y de innovación en Estados Unidos, que es el perforeno, que es una membrana que permite desalinizar el agua. Eso pues obviamente pone a las puertas, digamos, una cantidad de agua suficiente para más de las 7.000 millones de personas que somos en el mundo. No obstante, esa paradoja, ¿no? En el caso de Guatemala, siendo un país donde llueve mucho, hay regiones, la mayoría que son eminentemente pobres, no disponen del agua, digamos, de calidad, agua potable, ni tampoco de un sistema de saneamiento que les permita vivir con la mínima dignidad. Yo creo que más, digamos, que tener un enfoque, digamos, en cuanto a la alarma por el hecho de la escasez física del agua, es más poner el énfasis en la escasez económica, y eso deriva más que nada en los derechos de propiedad que no están definitivamente claros en cuanto a la producción y distribución del agua. El código civil, que data de 1932 y el cual refrenda la Constitución Política de la República en el artículo 127, en el régimen de aguas, establece un régimen privado. No obstante, las 3 características que debiese de tener un recurso natural, es decir, que sea defendido, defendible y transferible, no es posible aplicarlo. Y por eso es que, a pesar de que tenemos mucha cantidad de agua disponible, lamentablemente no existe el incentivo como para poder atraer esas nuevas tecnologías, esa nueva innovación tecnológica, o lograr que exista una visión empresarial que permita hacer llegar el agua tal y como hoy, por ejemplo, llegan los teléfonos celulares a cualquier rincón del país. Escasez física versus escasez económica. Vamos a regresar con ese tema cuando volvamos de la pausa. Continuamos con el programa Dimensión. El ingeniero mencionaba un tema que era la escasez física versus la escasez económica. Algunos datos sobre el país dicen que el 42% de las personas en el área rural no tiene acceso a agua potable. Y ustedes han mencionado cierta tecnología de almacenaje de agua, de transformación del agua salada a agua dulce. Doctor, ¿qué podríamos decir de estas soluciones que se plantean? ¿Son económicamente viables? ¿Qué tan costoso es? ¿Por qué no se han aplicado a Guatemala? Bien, ¿por qué no se ha aplicado? Pues definitivamente es de la debilidad que tiene el Estado de proveer el agua, que es un derecho humano, ¿verdad? Antes de cualquier otro uso que se le dé dar al agua, pues es el derecho humano de todos los guatemaltecos, en este caso, de tener acceso. Y esas cifras son ciertas, y la relación que tiene, que mencionó al inicio, de lo que genera en cuanto a morbilidad y mortalidad infantil generada por no tener un acceso
en sus casas a un agua potable, ¿verdad? En Guatemala se habla de alrededor de 3 millones de guatemaltecos que no tienen un acceso al agua potable domiciliar, ¿verdad? Todos, por supuesto, tomamos agua, pero no. Yo quisiera referirme, volviendo un poco al tema planteado por Raúl, porque es muy interesante. Aquí en Guatemala, a diferencia de otros países que realizan una mejor gestión del agua, esa es la verdad. La palabra es que en el país, a lo largo de toda su historia, han habido algunas iniciativas de mejorar el manejo que se hace del agua, pero siempre pues avanzamos y hay retroceso. Pero un dato interesante que a mí me ha llamado la atención, y también yo sé a varios colegas, es que aquí en Guatemala, en la ciudad sobre todo, existe una extracción del agua subterránea, todos los edificios en la ciudad de Guatemala, sin pagar ningún derecho. En el edificio donde tengo mi oficina, los hoteles, etc. Eso, por supuesto, que en países con mayor desarrollo, incluyendo Costa Rica, etc., ya existe un canon de aprovechamiento y estos recursos son utilizados por el Estado para planificar y desarrollar una mejor gestión del agua. Raúl mencionaba que ante el país por decirlo así, del 100% del agua que dispone solo utiliza 10, y de esos 10% la mitad es un uso no consumptivo, que es la utilización en hidroeléctrica, que solo no lo consumen, sino lo que lo genera y luego lo vuelve a dejar. En Guatemala el único embalse de regulación anal es Chixoy, el único. O sea, del 100% del agua que precipita y escurre y va hacia ambos océanos, no es aprovechable, excepto Chixoy. Entonces, deberíamos nosotros, como existen todos los países desarrollados, por mencionar España no deja escurrir ninguna gota de agua, toda se aprovecha antes de llegar al mar. Por supuesto, porque ahí las condiciones de precipitación. Aquí el lugar más seco, Guatemala, llueve más que en la mayoría de España, por mencionar algo. Entonces, necesitamos de que el país, podríamos pues hablar de la necesidad de una ley de agua, pero con la legislación existente podrían generarse recursos para que todos los que usamos el agua, ¿verdad?, que extraemos el agua, así como le pagan regalías al Estado las mineras, deberían de utilizarse. Y existen iniciativas interesantes como el Fondo del Agua, que Defensores de la Naturaleza trabajó muy de cerca con varias de las industrias que consumían el agua en la región ahí de Tecolután, ¿verdad?, que son muchas envasadoras y que ellos voluntariamente dieron estos fondos para que los Defensores de la Naturaleza siguiera con los recursos conservando el bosque en las partes altas de la Sierra de las Minas para garantizar el recurso. Entonces, es una forma, siento yo, muy patriota, por decirlo en algún momento, de invertir en mejorar la gestión del agua, porque no hay recursos para... Yo creo que, para resumir lo que hemos estado hablando, básicamente son tres temas centrales para poder gestionar nuestro recurso hídrico. Por un lado, el manejo de cuencas, especialmente las partes altas donde se colecta esta agua de lluvia. Por otro lado, el control o regulación de cuánto extraemos de agua. Pero el último punto que ya se mencionó también es el control de las aguas residuales. Y ahí es donde yo tal vez quisiera poner más énfasis, porque ahí es donde pienso que tenemos mayor deficiencia en el país. A pesar de que el Ministerio de Ambiente en el 2006 emite un reglamento para aguas residuales, prácticamente no se está aplicando. Y lo que está ocurriendo entonces es de que la mayoría de los usuarios, incluyendo nosotros mismos, pagamos porque el agua llegue a nuestra casa, pero el costo que estamos pagando para nada prácticamente involucra un costo adecuado para tratar esa agua que ya hemos utilizado y que se descarta de forma contaminada. La gran mayoría de las aguas contaminadas del país
son descartadas directamente hacia los ríos, eventualmente a los lagos. Y lo que vemos son problemas como Matitlán, donde tenemos un lago que hasta hace 50 años era perfectamente utilizable, ahora totalmente de color verde fosforescente, ¿no? Entonces, definitivamente, este problema de no tratar nuestras aguas residuales está creando esa escasez, porque muchos o la gran mayoría de los ríos del país están recibiendo grandes cantidades de aguas negras, y eso también resulta en algo que usted mencionaba al inicio, el problema de las diarreas, especialmente en niños, que ya sabemos en Guatemala es la segunda causa de muerte infantil, ¿no? El estar tomando esta agua contaminada, resultado de lo que decía Manuel, ¿no? 3 millones de personas que, a pesar de que tengan un chorro en su casa, el agua que les está llegando seguramente no está llegando potable. Ahora, usted mencionaba un caso, el hecho de que no se está pagando lo que se debería por la utilización del agua. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿es el marco institucional que tenemos en la Constitución o las leyes que tenemos? Ahí es parte de las racionalidades del ser humano, creo yo. Es decir, ¿cuánto cuesta ya hay ciertas analogías que han hecho los economistas. ¿Cuánto cuesta un vaso de agua y cuánto cuesta un diamante? ¿Para qué sirve un vaso de agua y para qué sirve un diamante? Es decir, es parte de la escasa valoración que le damos a elementos fundamentales para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo podemos vivir sin consumir agua, por ejemplo? Y el ejemplo que ponía Edwin creo que es lo más dramático uno de los ejemplos dramáticos que tiene nuestra sociedad. La mortalidad de niños que no llegan al año y mueren por causa de enfermedades gastrointestinales, diarreas, amebas, parásitos. ¿Pero por qué se enferman esos niños? Porque consumen aguas contaminadas. Se habla de un 42% de familias que no tienen acceso a agua. Porque luego está la otra cifra que no se habla mucho, pero es que el resto, no todos recibimos agua potable. Se recibe agua entubada. Es decir, el tratamiento para que las familias puedan recibir agua potable en su casa todavía tiene una brecha muy grande. Probablemente un 70% de la población no consume agua potable. Y como se dice por ahí, es decir, poner agua entubada en las viviendas implica llevar la diarrea a la puerta de la casa. Entonces, ¿cuánto estamos invirtiendo, por ejemplo, en nuestros presupuestos para comprar medicinas para contrarrestar las enfermedades gastrointestinales en niños? ¿No sería tal vez más inteligente o más sensato invertir en asegurar que las aguas que lleguen a esas familias tengan buena calidad? Porque realmente, como decía Edwin, son 10,000 millones de metros cúbicos de aguas residuales que anualmente que se descargan sin ningún tratamiento a los hilos de agua que van llevando vida o llevaban vida en estos casos por todo el país, en las 28 o 35 cuencas que hay del país, dependiendo de cuál sea el modelo que se trabaje. ¿Cuál es el costo de llevar agua, digamos, a toda la población de Guatemala? ¿O cuánto debería pagar, digamos, un ciudadano por el servicio de agua? ¿Cuál debería ser el precio real? ¿O quién debería asumir ese costo? Bueno, hay algunas experiencias, digamos, que establecen el costo. Por ejemplo, una puntual en Sololá que establecía el costo más o menos en 110, 130 quetzales la media paja o la paja de agua. No recuerdo muy bien. Pero yo quería acotar, digamos, a varios comentarios. Primero, decir que yo creo que es equivocado pensar en que el agua es un derecho humano. Y es ahí donde empezamos a distorsionar, digamos, la idea de la gente de que debe ser algo gratuito. Y el problema de concebir de que el agua es algo gratuito refleja precisamente que el agua no se utiliza adecuadamente o de manera óptima. En algunos casos se sobreconsume y en algunos otros, que es la gran mayoría, simplemente no la hay. Pero es porque no hay un sistema de precios que refleje que el medio, en este caso el agua, el recurso que es escaso, sea utilizado de forma óptima para los fines que, de acuerdo digamos, a cada objetivo puntual, pueda ser utilizada el agua. Entonces, en mi criterio, sí es equivocado pensar que el agua es un derecho humano. Yo creo que hay que hacerle saber a la ciudadanía que el agua es un servicio que debe ser integrado a un sistema de precios.
y ese sistema de precios existirá únicamente si existen claros derechos de propiedad. Cuando existen claros derechos de propiedad, es decir, si yo en mi casa logro hacer un pozo y extraer agua, yo podría, si yo no me gastase los 30 metros cúbicos de agua, por ejemplo, podría vender lo que yo no utilice, o podría conservar, o podría únicamente explotar únicamente lo que yo pueda utilizar. Pero el problema es que actualmente no son transferibles esos derechos y tampoco son defendibles esos derechos. Y es por eso que en el caso de los ríos y los lagos, que también son gestados como bienes públicos con, digamos, la visión burocrática y gubernativa o gubernamental, son bienes públicos y ocurre pues prácticamente la tragedia de los comunes. Como no son de nadie, nadie los cuida y entonces pues lo que tenemos en el caso del lago de Amatitlán son más de 3.500 descargas domiciliares con aguas residuales que contaminan el lago y terminan generando un lago pues que obviamente, como decía Edwin, es un lago completamente decrépito, y en la misma condición va el lago de Atitlán, en la mismísima, porque no existe un claro régimen de derechos de propiedad que permita que los diferentes usos para los cuales tenemos que utilizar el agua puedan ser mejor asignados de manera óptima. Pero el incentivo es el precio, el incentivo es el costo. Actualmente la distribución de agua no incluye el costo de la producción de agua, incluye solamente la distribución del agua. La forma en que nosotros podemos plantear la institucionalidad en la cual se da la provisión del servicio de agua. Vamos a regresar con ese tema al volver de la pausa. Continuamos en Dimensión con el tema la problemática del agua, y estábamos discutiendo precisamente el tema de la regulación del agua, la forma en que se provee a los ciudadanos, y el ingeniero nos planteaba aquí el tema del precio que se paga efectivamente por el agua, y creo que usted quería decir algo, ingeniero. Sí, justamente volviendo a la Constitución que Jorge planteó en su primera intervención. Es decir, la Constitución manda de que el agua es un bien público. Es decir, de ahí, creo yo, deberían hacer el tratamiento de cómo asegurar de que cada habitante de este territorio disponga de agua de calidad y en la cantidad adecuada para su buen vivir. Volviendo a esos temas. Sí. El sistema de Naciones Unidas plantea que son 1.700 litros. 1.000 metros cúbicos por habitante por año. Lo que se debe tener. Sí, entonces, es que yo creo que hay una diferencia entre un derecho y un precio, ¿verdad? El que sea un derecho, el que sea un bien público, no implica que no tenga precio. Yo creo que ese es un punto que estamos hablando acá, ¿no? Planteamos ejemplos concretos. Totonicapán, por ejemplo, que han conservado su bosque, no por el bosque mismo, sino por asegurar acceso de agua de calidad. Y ahí han habido, hay toda una trayectoria de siglos de administrarse en esa lógica. Digamos, son las áreas comunes las áreas de propiedad comunal más grandes y mejor conservadas, a pesar de la institucionalidad pública. Es decir, un ejemplo de cómo una comunidad plenamente sensible sobre la necesidad que tienen de disponer de un recurso en calidad y cantidad, está dispuesta a invertir una buena parte de su tiempo en proteger esos bosques. Hay ejemplos bien interesantes de interacciones entre las partes altas de las montañas y las partes bajas, por ejemplo en Iztacapa, el río que baja de Nagualá y pasa dotando de agua a algunas municipalidades y a algunos ingenios de la costa sur. Los de la parte baja se han puesto de acuerdo en dar un incentivo a los habitantes de las comunidades de Nagualá para que cuiden el bosque, y les iban a dar plata, pero los habitantes de esas partes dijeron: nosotros no queremos plata, pero si nos quieren ayudar, ayúdenos con un centro de salud y con becas escolares para los muchachos, porque para nosotros cuidar, reforestar y mantener el bosque es parte de nuestra cultura. Es decir, no le pusieron un valor al agua, le ponen un valor, un precio a otro tipo de cosas, pero no lo pusieron ellos, sino los de abajo decidieron colaborar
con el desarrollo integral de los de arriba, para que pudieran todos seguir disfrutando de agua de buena calidad y en cantidad suficiente, para dotar a las comunidades de San Bernardino y algunos otros municipios, y para que los ingenios pudieran estar produciendo. A mí me parece que ese es un ejemplo, digamos, pionero y sumamente ilustrativo de las lógicas sobre las que se tienen que empezar a pensar en esa gestión de los recursos hídricos. Porque no es solo pensar en el hilo de agua, es en todo el territorio que está en torno a ese hilo de agua y lo que pasa. Porque, por ejemplo, recordemos que el agua siempre busca su nivel y nace en las partes altas y llega al mar. Pero en esa trayectoria va arrastrando todo aquello que nosotros le vayamos agregando en el camino. Y siendo que no somos una sociedad muy cuidadosa en el manejo de los desechos, ni sólidos ni líquidos, pues básicamente lo que vamos incrementando el volumen de contaminantes y afectándolo fuertemente. El río Motagua, por ejemplo, es un claro ejemplo. Precisamente pensaba en el ejemplo de Motagua, con el ejemplo que estabas dando, ¿no? El corredor seco de Zacapa, el Progreso, deficiente de agua tremendamente, pero tiene el río más grande del país atravesándolo, ¿no? Entonces, si ese río llegara limpio, no tendrían esa deficiencia de agua. Entonces, ahí tendrían ellos que convencernos a los que estamos cuenca arriba de que no lo ensuciemos, pero los que estamos cuenca arriba somos 2, 3, 4 millones de gente viviendo en la capital. ¿Cómo lográs convencer a esa gente de que no esté tirando todas sus suciedades a ese canal de suciedad que se convierte en río? Pero es generando precisamente los incentivos, generando los incentivos, y los incentivos se crean a través de claros derechos de propiedad. Yo quisiera enfatizar, digamos, qué es en los derechos de propiedad. Las dos experiencias que menciona Raúl, que afortunadamente conozco muy bien, son experiencias, en el caso de los bosques de Totonicapán, muy válidas, digamos, experiencias ancestrales, ¿verdad?, que datan de siglos atrás, y que el hecho de que se conserven esos bosques en cantidad no quiere decir que se conserven en calidad. Hay muchos problemas en torno a las parcialidades, mas sin embargo, esas instituciones, en el sentido de la institución, no en el sentido clásico como lo hemos sabido entender, sino la institución como esa costumbre, o las reglas que ellos mismos han fijado, determinado en base a un set de sanciones y de principios, es lo que ha hecho funcionar esos esquemas. Ahora, en el caso de Adri, que es el caso del río Iztacapa que mencionaba Raúl, es un caso que emerge en principio impulsado por autoridades gubernamentales, entiéndase PARPA y el MAGA. Pero solo fueron el catalizador de la relación. Es precisamente eso. Ahorita habría que ir a ver cómo están esas experiencias. Yo apostaría, no sé, pero apostaría a que esas experiencias, al quitárseles el financiamiento o el apoyo o el impulso, puede ser que son muy frágiles, tambalean. Yo creo que sin digamos, menoscabo de esas experiencias, lo valioso que han aportado esas experiencias es precisamente los arreglos privados lo que puede ofrecer soluciones sostenibles. No porque el agua esté en ese artículo 121 que dice, al cual alude Raúl, que es el que declara como bienes públicos el agua y muchos otros bienes del Estado, no quiere decir que no se cuestione. Es precisamente ese mi punto. El punto es que ese artículo 121 es una herencia colonial, es española, en la que todos estos bienes, entiéndase, agua, subsuelo, porque en los mismos términos pudiésemos hablar del subsuelo y de la minería, y cualquier otro recurso natural actual que es estatal, es una herencia española que nos ha legado prácticamente el hecho de concebir que los bienes son públicos. Y cuando los bienes son públicos, en general, no quiero decir que, como lo hizo la doctora Elinor Ostrom hace unos 5 o 6 años, demostrando que hay instituciones locales que funcionan, en general, cuando los bienes son públicos, son de nadie, y cuando son de nadie, nadie los cuida. Por eso el mejor incentivo es un sistema de propiedad que genere de manera espontánea un sistema de precios con los cuales se valore el recurso de acuerdo a los fines que quieran utilizarse. Cuando uno piensa en el recurso hídrico, es difícil imaginarse derechos de propiedad, porque cuando uno habla de tierra, es fácil
establecer derechos de propiedad, pero cuando está hablando de recursos hídricos, por ejemplo, mantos acuíferos, de un río, un lago, claro, de quién, y de hecho hay más o menos 270 ríos de considerable magnitud que son transfronterizos. Entonces, ¿cómo establecer los derechos de propiedad, digamos, incluso entre países? Y por otra parte, los ejemplos que se mencionan son también a un nivel comunitario, reducido, en donde es fácil ponerse de acuerdo, digamos. Pero ¿qué pasa en las grandes urbes, en una ciudad como la de Guatemala? Doctor, ¿qué nos podría decir? Mira, yo creo que lo que dijo Jorge no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí existe en la ciudad de Guatemala empresas que extraen agua privadas, extraen agua, las suben a un sistema y las van a vender. ¿Qué más? Y no tiene que ser que sea española. El sentido común es lo que impera. Aquí en el caso de Guatemala, específicamente para hablar, es que no existen suficientes, debido a la situación general, no existen los suficientes recursos que tienen las instituciones que deberían de regar para asignar los derechos de agua, ¿verdad? Hace muchos años, con el debilitamiento del Estado, había en la dirección que se llamaba DIRIA, del Ministerio de Agricultura, una oficina donde asignaban los derechos de agua. O sea, usted quiere agua para riego, aforemos un río, miremos cuántas hectáreas, 1 litro por segundo por hectárea, y se le asignaba. Eso desapareció. O sea, el Estado y sus instituciones tienen, sobre todo en el caso de Guatemala, con grandes inequidades, tiene que asumir su papel de ser la institución que asigne los derechos de agua. No existen inventarios. Entonces, en este desorden que existen, vemos esas deficiencias que existen en relación a que el Estado no puede planificar el desarrollo de obras hidráulicas para poder regular los ríos, no solo para hacer un uso múltiple del agua, construir un embalse para regar, para abastecer agua potable, para hidroeléctrica, sino tampoco para protección de los eventos extremos como el STAN, etc. Entonces, son posiciones, ¿verdad? Pero en base a la experiencia que tenemos nosotros de varios años, el país requiere de una gestión, y eso no lo va a hacer el privado. Eso tiene que ser el rol de las instituciones del Estado, instituciones públicas. Ellos no van a competir con el privado, pero sí sentar las reglas, asignar los recursos. Marcar la cancha, es como las cuencas transfronterizas. Va a decir que el privado también, el privado no. La regulación que puede, el papel que puede jugar el Estado en la regulación del agua. Vamos a continuar con este tema al volver de la pausa. Continuamos con el programa Dimensión. En la discusión que hemos tenido, el público que nos ve y que muchos de ellos sufren el hecho de que no tengan agua todos los días, que tengan que levantarse de madrugada para ir a recolectar algo de agua, y que muchos se vive aquí en la ciudad, pero también en el interior del país. ¿Qué soluciones se pueden plantear de fondo para esta situación, digamos? Porque obviamente estamos en una discusión en donde, bueno, el rol privado versus el rol del gobierno, y por otra parte, cuando uno piensa, por ejemplo, en el corredor seco del país, qué tan fácil es, por ejemplo, implementar un sistema de riego en esta región del país, trasladar el agua que abunda en la costa sur para estas zonas que son más altas, por ejemplo. Discutamos un tema. Eso básicamente requiere inversión, ¿no? Y ahí es donde viene el aspecto económico de nuevo. O sea, en el manejo del agua, ya lo decíamos al inicio, el país tiene exceso de agua, pero no la tiene distribuida uniformemente. Hay lugares que tienen más, lugares que tienen menos. Hay épocas en que hay más y hay épocas en las que hay menos. Entonces, tenemos que almacenar y tenemos que redistribuir agua. Eso requiere infraestructura y, por lo tanto, eso requiere inversión. Pero la inversión requiere que hayan fondos, y entonces sí, necesitamos pagos, necesitamos que la gente aporte, que la gente no crea que el agua viene gratis, ¿verdad? Y ese tal vez es el punto que debemos de entender,
de que a pesar de que es un bien común, a pesar de que es un derecho, porque en efecto Naciones Unidas así lo ha declarado a nivel mundial, es un derecho que tiene un costo y por lo tanto debemos de invertir en él. Y ahí es donde nos está faltando más inversión. Yo creo que el Estado, esa figura tan difusa que llamamos Estado, y que tiene su máxima expresión creo que en el gobierno, en el rol que juega el gobierno, debería asumir un rol más responsable en la definición. Primero marcar la cancha y definir cómo vamos a atender este problema. Porque si lo hace, creo que nos evitaríamos toda la conflictividad que existe en torno al acceso a recursos naturales estratégicos. Y si vemos, por ejemplo, la resistencia a las hidroeléctricas tiene que ver con agua, la resistencia a las minerías tiene que ver con agua, pero porque justamente nadie ha asumido el papel de marcar la cancha y de hacer el arbitraje en la disputa por estos recursos estratégicos. Pero en tanto no se asuma, y el mismo ente que administra el territorio y la sociedad, va a ser muy difícil. 19 iniciativas de ley de 1960 para acá en el Congreso, ninguna ha pasado. Ese es un indicador de que hay muchos intereses en juego. Y en tanto no se ponga límites a este caos en la gestión de los recursos hídricos, creo que lo que tenemos van a ser erupciones de conflictos en todo el territorio nacional, tal como se está viviendo, ¿no? Yo disiento en la visión de querer asignarle al Estado el rol protagónico, ¿verdad? Entiendo que es el Estado quien debe de marcar la cancha, digamos, las líneas de la cancha del juego, pero en el ámbito de los derechos de propiedad. Y yo sí planteo, aunque sé que el momento político, y quizás no la haya, digamos, va a haber momento político, derivado del desprestigio total y absoluto de nuestra clase política actual, pasada, ojalá no futura, pero sí el planteamiento detrás de una ley de agua que sí y solo sí establece claros derechos de propiedad y permite que esos derechos de propiedad sean defendidos y transferibles, es decir, que la gente pueda comprar, pueda vender, pueda transferir, pueda heredar, lo cual actualmente ocurre en alguna medida, pero no es parcial. El problema es que es parcial, no es digamos, de una forma que permita realmente la emergencia de empresas que realmente son las únicas que pueden tener los fondos para invertir en infraestructura y en mantenimiento. Por ejemplo, en el caso de las Filipinas, hace 20, 30 años, el costo, digamos, del agua era alrededor de 100 pesos filipinos mensuales. Después de haber privatizado el agua, el costo por esa misma cantidad de agua es de 15 pesos y 7 de los cuales la mitad, 7 de esos 7 de cada 15 pesos son invertidos en infraestructura y en mantenimiento de drenajes. Designarle al Estado el rol de seguir distribuyendo el agua es prácticamente el modelo que ya está fracasado. Es que nunca lo ha asumido, Jorge. Es decir, lo ha asumido mal. El manejo del agua es un rol de la ley de la selva. Sí, mira, Manuel sí había dicho que había algún tipo de manejo desde el gobierno. Mira, yo, para que el agua no sea, vamos a ponerle el ejemplo en la tierra, verá, para que sea más fácil de entender. Y ahí vamos al rol también de las municipalidades. Es decir, yo privado desarrollo una lotificación, otra y otra y otra y otra. Y la municipalidad, no el privado, es la que debe limitar la cancha con un plan de ordenamiento que diga, señor, ahí donde usted quiere hacer, aquí, en esta zona donde nace el río Pinula, usted no puede desarrollar ahí su proyecto, aunque sea privado, porque es una zona de recarga. Entonces, ese es un claro ejemplo que el Estado tiene que ser el que regule los derechos de agua. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién va a planificar hacer uno de estos proyectos a nivel nacional, de interés nacional? No va a ser el privado. Puede ser a través de una participación pública privada, pero la regla la tiene que poner el Estado. Caso de Chile, lo que está diciendo Jorge. Caso de Chile, que era transferible y todo, vino un privado y compró todos los derechos de agua. Todos los glaciares. Todos.
Entonces, cuando quiso decir, mira, yo privado quiero comprar, no, tenés que ir a través, Endesa se llama la empresa. Tenés que ir a Endesa a comprarle. ¿Por qué? Porque él compró todos los derechos de agua, aunque no los iba a usar hoy, pero sabía que como eran transferibles, le ibas a hacer un negocio. Entonces, sí, pero se generó nosotros se generó en Guatemala, más que una en Guatemala privatización no se ha podido gestar. Eso hizo el plan de electrificación 1975. 1975 fue el último plan nacional de electrificación. A raíz de ese plan es que todos los privados han hecho sus proyectitos. Pero entonces el rol del Estado, en este caso Guatemala, es fundamental, no para construir, pero sí para dar las directrices. Y en este caso, dar los derechos. Ahora, hay algunas cifras que preocupan. Uno, en los últimos 60 años hemos perdido aproximadamente el 50% de la masa boscosa del país. Y de seguir con ese ritmo, en los próximos 60 años, pues podemos acabarnos los recursos naturales. El otro tema es el cambio climático, que afectaría obviamente el corredor seco de una forma más dramática de lo que hace actualmente. Y el otro es el crecimiento poblacional. Y si se va juntando esos factores, el escenario que se pueda plantear para Guatemala en los próximos años, en los 2 minutos que nos quedan rápidamente. Sí, el tema del cambio climático es definitivamente crucial porque básicamente el cambio climático para efectos prácticos es un problema de agua y lo estamos viviendo, ¿no? Entonces a largo plazo ya se hablaba anteriormente de que los pronósticos para el país es una disminución hasta del 30-40% dependiendo en qué plazo lo veamos. Pero en el corto plazo el cambio climático es un aumento de variabilidad de año con año. Entonces, exactamente lo que estamos viendo ahora. Un año de sequía, pero hace 3 años teníamos inundaciones. Posiblemente en 2 años tengamos de nuevo inundaciones. Esa variabilidad aumentada es lo que es el cambio climático. Pero hay un tercer punto de variabilidad, que es la variabilidad dentro de un año. Normalmente en Guatemala las lluvias empiezan en mayo, se habla de que las famosas lluvias de mayo, pero el cambio climático está moviendo los inicios y los finales de lluvia. Eso también afecta a la agricultura que necesita la lluvia para producir. Entonces todo esto está haciendo de que el agua esté siendo cada vez más difícil de regular y de controlar, y eso va a hacer más fuerte la necesidad de regularla, ya sea público o privado. Nos queda pocos segundos. Ingeniero, desde la perspectiva ciudadana, ¿qué podemos hacer como ciudadanos en 30 segundos? Proteger los ecosistemas naturales, porque al final de cuentas, una de las funciones de los ecosistemas es regular el ciclo hidrológico. Sin ecosistemas naturales, no habrá agua. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por la discusión tan interesante. Con ustedes regresamos el próximo domingo y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales. El agua es uno de los recursos más valiosos que la naturaleza le ha dado al ser humano. Como país, ¿qué estrategias podemos implementar para cuidarla y mejorar el acceso de las personas a la misma? Carlos F. Rodríguez G. comentó: sin duda alguna, implementar programas de educación para el estricto cuidado del agua, impartiendo módulos de enseñanza en las escuelas públicas, colegios privados, en las universidades del país y hasta en las empresas. Pero no hay que olvidar que la principal educación del cómo cuidar los bienes, tanto materiales como naturales, es la que se da en el hogar. Nat García dijo: de la cultura maya, estructuras de ciudades antiguas y sus aguadas y sistemas de riego, y otras culturas como la inca, que tienen sistemas de creación de presión de agua, o la romana, que guardaba agua en grandes depósitos. Kendrick Cabrera agregó: pregunta muy compleja, porque más que estrategias, son acciones inmediatas a tomar. Todos somos responsables del cuidado, distribución y uso sustentable de este importante recurso: gobierno, sector privado, sociedad en general. Importante la educación, reforestación, cuidado de fuentes naturales de agua, plantas de tratamiento para aguas servidas, en fin, nada que no sepamos qué hacer, pero sí mucho por poner en práctica.